Conde de Montecristo es una de las novelas más famosas de la historia. Ha sido leída por los públicos más diversos, traducida por todos los idiomas y adaptada al cine, al teatro y a la radio. Es una novela romántica por excelencia, con sus prototipos sobrehumanos que encarnan la maldad, la generosidad, el egoísmo, la astucia, la envidia y la virtud. Hola, mi nombre es Arlaine Neshla Lino Yarasca, estudiante de la carrera de Educación de la Universidad de San Martín de Porres. Hoy hablaré sobre la novela El Conde de Montecristo. Muchos lectores han gozado y han sufrido con las aventuras de Edmundo Dantes, el marinero al que la envidia y la codicia de tres miserables envía a podrirse a la cárcel a un inocente. Pasa ahí 14 años donde pierde sus bienes, su novia, parte de su vida y su buen nombre. Pero en esa isla, en esos años de encierro, gracias a la ayuda del misterioso abad Faría, Edmundo Dantes se convierte en otro hombre, un hombre más culto, más frío, más calculador, más realista de lo que era antes de sufrir aquella desgracia. Y también, gracias al tesoro de Montecristo, se vuelve un hombre riquísimo. Cuando Edmundo Dantes retorna al mundo, lleva a cabo su lenta y sistemática venganza, que para él solo es la aplicación de una justicia que los jueces son incapaces de lograr. Va acercándose y destruyendo a quienes se creían a salvo gracias a su poder y fortuna. La venganza de Edmundo Dantes es una verdadera obra de arte, un espectáculo en el que el resucitado va dando a sus enemigos los castigos que más podían dolerles, golpeando a uno en su codicia, a otro en su vanidad y sepultándolos a todos en la deshonra, el miedo y el pánico. En cuanto al autor, podemos decir que Alejandro Dumas es más que un escritor, fue un creador de una imaginación poderosa, capaz de crear personajes inolvidables, poseía una gran capacidad y facilidad de vivir intrigas y aventuras que hacían delicias y deleites al público más popular. Alejandro Dumas nace el 24 de julio de 1802 en un pequeño pueblo al noroeste de Francia. A lo largo de su carrera literaria, Dumas cultiva el género dramático y el género narrativo con igual maestría. La mayoría de sus obras narran aventuras en las que los personajes triunfaban gracias a su fuerza vital y tenacidad. Las obras más célebres de este autor son El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros, las cuales aparecen en el año de 1844 y 1845. Dumas trabajaba con asiduidad, pero también contaba con un equipo de escritores con quienes colaboraban y trabajaban. Los lectores contemporáneos de aquellas épocas disfrutaban de la capacidad de Dumas para imaginar tramas llenas de acción, equívocos, obstáculos y oportunidades de superación. En definitiva, una versión intrépida del espíritu humano. Dumas muere de un ataque al corazón el 5 de diciembre de 1870 en Francia. Edmond Dantes es un joven con un futuro prometedor. El señor Morriel, el armador del barco en el que trabaja como segundo al mando, planea hacerlo capitán. Además, está por casarse con la mujer que ama, Mercedes. Sin embargo, tres allegados suyos, celosos de su felicidad, traman una terrible traición y lo entregan a la justicia, acusándolo de ser un agente bonapartista. Los tres enemigos son Danglars, Fernando de Mondego y Caderaus. La conspiración resulta exitosa, ya que la denuncia cae en manos del procurador del rey, Villefort, un hombre que se muestra inflexible con los bonapartistas para proteger su imagen de realista empedernido y ocultar así que su padre es un agente de Napoleón. Asimismo, Dante termina encarcelado en el castillo de If, una cárcel para prisioneros políticos situado en una isla. Dante pasa 14 años prisionero. En ese tiempo hace amistad con un recluso, el abad Faría, quien llega hasta su celda por medio de un túnel excavado secretamente. Ambos planean escapar y recuperar una enorme fortuna cuyo escondite solo conoce Abad. Sin embargo, Faria fallece y Dante escapa solo.
Al salir, se dirige a la isla de Montecristo, donde halla el tesoro escondido y se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. Edmundo se transforma en el conde de Montecristo. Al regresar a Marsella, salva a la familia Morrel de la bancarrota, aunque no le revela quién es y se mantiene en el anonimato. Luego, dedica años en estudiar el pasado de sus enemigos para descubrir sus secretos y usarlos contra ellos. Para poner en marcha su plan, Montecristo se introduce en la sociedad parisina tras organizar el secuestro de Alberto Morcerf, hijo de su enemigo Fernando, para luego rescatarlo y ganarse así la confianza de la familia. Alberto le presenta al conde los círculos más elitistas de París, donde se encuentra Danglars, ahora convertido en barón, y en uno de los banqueros más ricos de Europa, Villefort, procurador del rey, y Fernando, ahora conde de Morcerf y honorable militar. Todos tuvieron una vida próspera luego del encarcelamiento de Dante. Son personas muchísimo más ricas y con una gran reputación. Con la llegada del conde, todos se ven interesados en su figura y en el misterio que rodea su nombre, pero no detectan que se trata de un viejo conocido. Mercedes, ahora esposa de Morcerf, es la única que descubre su verdadera identidad, pero no dice nada al respecto. La venganza se dirige contra el conde de Morcerf. Fernando se convierte en un héroe militar y se ha casado con Mercedes, quien desconoce la traición que sufrió Edmund. La venganza se dirige contra el conde de Morcerf. Fernando se ha convertido en un héroe militar y se ha casado con Mercedes, quien desconoce la traición que sufrió Edmund. El conde destruye la imagen de Morcerf cuando revela frente a toda la sociedad parisina que el militar traicionó a Ali de Belín, el gobernante de Janina, a quien debía proteger. A cambio de una fortuna, él entregó a esta familia. El deshonor de Fernando es tan grande que su esposa e hijo huyen, mientras que él se suicida. Para vengarse de Villefort, el conde revela la existencia de un hijo no reconocido. Además, se revela que su hijo es extramatrimonial, concebido con la señora Danglars, que había sido enterrado vivo al nacer. Por otra parte, el conde le da los conocimientos necesarios a la señora Villefort para que envenene a los familiares de su esposo, con el objetivo de que su hijo sea el único heredero de la fortuna. Cuando es descubierta por su marido, la señora Villefort envenena a su hijo y luego se suicida. Ante todas estas desgracias, Villefort pierde la vida. Por último, para venganza de Danglars, Montecristo saca un crédito ilimitado de su banco y le reclama la suma de dinero, justo al momento en el que el banquero se encuentra próximo a la bancarrota. Después de acorralarlo económicamente, Montecristo pide a unos ladrones que lo mantengan cautivo y le cobren sumas abismales de dinero por la comida que le entreguen. Finalmente, cuando Danglars se encuentra envejecido y en ruina, Montecristo le revela su identidad y lo libera. Una vez cumplida su venganza, el conde se despide de Mercedes, quien se recluye en un convento mientras que su hijo se enlista en el ejército. Luego se encuentra con Maximiliano y le revela que ha salvado a su amada. Tras despedirse de su amigo, Montecristo zarpa a un destino incierto y desaparece en el horizonte. Y así termina El Conde de Montecristo. La obra trata diversos temas: codicia, avaricia, envidia, engaño, pero se centra la obra en la venganza, ya que ella tiene una forma extrema de justicia que repara las maldades de las que son víctimas los inocentes y prefigura al mundo donde los buenos serán premiados y los malos castigados. El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas consiguió un equilibrio entre originalidad de gran creador de personajes, de aventura y sobre su talento para llegar a un público cada vez más exigente y muy amplio, gracias a la claridad de su lenguaje, a la vivacidad de sus diálogos y a la gracia de imprimir ciertos colores a sus historias. Por ello, los invito a leer El Conde de Montecristo, porque todavía hay muchos sucesos y acciones que no se han cumplido.